Hola, muy buenas noches, bienvenidos de nuevo al Pique, de nuevo jueves, otra vez el Pique con un nuevo tema a debatir y con 4 nuevos invitados. Bueno, realmente tendrían que haber sido 4 porque ese es el nuevo formato, pero ya les iremos explicando por qué se han quedado en 3. Ya saben que en esta temporada hemos hecho modificaciones con respecto a la pasada, antes eran solo 2 invitados. Ahora son 4, la idea es abrir el debate, que el Pique no quede reducido al enfrentamiento dialéctico de 2 únicas personas, sino que se aumenten opiniones y protagonistas para sacrificar los cara a cara por la suma de ideas y nuevos puntos de vista. Seguimos manteniendo el reloj como limitador de los tiempos de intervención, que sigue siendo de 1 minuto por pregunta y el programa se alarga hasta los 50 minutos, más participantes, más tiempo, pero el Pique estará con ustedes cada 15 días y no una vez a la semana, 2 jueves al mes, y esta segunda etapa será hasta finales de diciembre. Les hablamos ya del tema de hoy, el tema de esta noche. Hoy hablaremos de los políticos y de los partidos políticos, de esas organizaciones que nacen con el propósito de transformar la sociedad, pero que a veces tienen problemas hasta para transformarse a sí mismas. Los partidos políticos son una de las bases en las que descansa la democracia española, al igual que en otras muchas, si no en todas. Los partidos políticos tienen vida propia y no todos son exactamente iguales, ni defienden exactamente lo mismo, o por lo menos eso nos dicen cada vez que tienen oportunidad sus afiliados. Los hay de derechas, de izquierdas, de centro, liberales, conservadores, socialdemócratas, comunistas, fascistas, nacionalistas, municipalistas y de casi todos los colores y sabores. Pero hoy tienen todos una cosa en común, están también en crisis. Una crisis profunda que tiene que ver con el cuestionamiento por parte de la población, de los ciudadanos, de los políticos, de los partidos políticos y de la gestión política en general. Hoy debatiremos con políticos sobre políticos y políticas. Será un debate metapolítico donde hablaremos con políticos sobre ellos, con un toque crítico, buscando la autocrítica y las claves para saber cómo piensan ganar credibilidad frente a los electores desilusionados con lo político y agobiados por lo económico. Conocemos ya el tema y paso a presentar a los 3 invitados que están hoy con nosotros aquí. Realmente, como les decía, tenían que ser 4, pero apenas 20 minutos antes de iniciar esta grabación, Saray Rodríguez, que era la invitada por el Partido Popular, la secretaria general de los populares en Lanzarote, nos comunicaba que no podía asistir porque se encontraba enferma 20 minutos antes, que ella hacía totalmente imposible sustituirla por un compañero de su partido o por otro partido. Realmente tenemos a tres representantes de partido. Por un lado tenemos a Yedey Eugenio, que es el presidente de los jóvenes de Coalición Canaria. Yedey, buenas noches. Buenas noches, Manolo. Buenas noches a todos. ¿Qué tal se encuentra usted? Bueno, pues bien. En este reto de este formato de programa, que además me parece muy interesante, pues intentando en la medida de lo posible hacer un buen papel. Yedey Eugenio, representante de Coalición Canaria, y también tenemos representación del Partido Socialista. Tenemos a su vicesecretario general, en este caso Tomás Silvera. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal va el Partido Socialista? Muy bien, ahí vamos progresando y adelante. Bien. Y tenemos un tercer representante de un partido como Alternativa Ciudadana 25 de mayo. Es Agoney González, miembro de la coordinadora de Alternativa Ciudadana. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Manolo, ¿qué tal? ¿Qué tal está esa alternativa? Bien, pues ahí estamos también, como todas las organizaciones, mejorando, intentando mejorar y cambiar la organización, que siempre es bueno ir hacia el cambio, ¿no? Conocemos ya a los protagonistas, que hemos querido, por otra parte, que fueran jóvenes, pero con conocimiento y experiencia de los partidos. Y ahora ya toca el debate del Pique. Vamos a empezar haciéndoles una pregunta común. Ya dije que en este nuevo formato no van a ser las mismas preguntas para todos, pero esta primera pregunta sí van a tener la oportunidad de contestarla todos ellos y además hacerlo en el formato de 1 minuto, que es a lo que tendrán que acogerse en todo momento. En este caso vamos a empezar por ti, Tomás Silvera, vicesecretario del PSOE de Lanzarote. ¿Están realmente los partidos en crisis? No, yo creo que no. Ciertamente, y es obvio que hay una crisis económica y también crisis de valores, pero la realidad es que
hay muchísimos partidos con representación política cada vez más y ya no existe bipartidismo apenas en este país. Si hubiera crisis en los partidos políticos, habría bipartidismo, es decir, no hay crisis porque creo que hay mucha representación y muy diferente. Agoney. Pues yo siento opinar totalmente contrario que el compañero Tomás. Sí que están en crisis las organizaciones políticas, y no es que estén en crisis solo las organizaciones políticas, por ende también el sistema democrático. ¿Cuáles son las causas? Es decir, el problema aquí no es el partido político en sí, sino que aquello que se entiende que tendría que haber sido la solución a los problemas de la comunidad, de la sociedad, usando como mecanismo los partidos políticos, se ha convertido en el problema. Es decir, la propia solución del problema se ha convertido en el problema. Por diferentes causas, creo yo. Que si, bueno, veo que ya se me agotan minutos, pero ya para que veamos, un 26, según el barómetro del CIS, un 26,9% de los encuestados sitúan en tercer lugar a los partidos políticos como un problema dentro de esta democracia. Entonces yo creo que sí estamos los partidos políticos sí se han convertido en un problema, y ese es el gran problema que tenemos. Ese es el gran problema que tenemos según Agoney, pero ¿qué piensa Yedey? Sí, desde luego yo creo que decir que no hay una crisis, un divorcio de la clase política con respecto a la sociedad sería negar la evidencia. Yo sí creo que hay un descontento general de la sociedad con el papel que hasta ahora han venido haciendo los políticos, pero también creo que los políticos como parte de esa sociedad y los partidos políticos como forma de organizar a esa sociedad son también parte de la solución a todos los problemas y a la crisis económica y social en la que nos encontramos viviendo. Desde luego los partidos políticos tienen que cambiar mucho, como tienen que cambiar las instituciones, como tienen que cambiar la organización social del país en que vivimos en general para salir adelante y sacar a este país de esta crisis. Desde luego las organizaciones políticas tienen que hacer una profunda reflexión sobre su organización, sobre su figura y su objetivo dentro de la sociedad canaria, en este caso por la parte que me toca como miembro de Coalición Canaria, y desde ahí tendremos que crecer y seguir aspirando a llevar a mejor lugar a la sociedad en la que vivimos. Tenemos la idea de los partidos políticos, la teníamos inicialmente en la época de la transición, de que eran realmente instrumentos imprescindibles para transformar la sociedad, pero ahora la impresión popular, ya lo matizaba también antes Agoney, diciendo que se había convertido en uno de los problemas importantes de este Estado español. En este caso, se habla con mucha virulencia de los partidos. Algunos hablan de que son verdaderos refugios de políticos para enriquecerse. ¿A qué creen ustedes que se debe esa impresión, Tomás? Hombre, en general, yo creo que ha fallado la conexión de los políticos con la ciudadanía. Yo creo que los ciudadanos tienen la percepción de que los políticos son un problema precisamente porque se han alejado mucho de lo que es la ciudadanía y se ha igual pecado en pensar que son los políticos el único instrumento para solucionar los problemas. Yo creo que todos somos necesarios, incluidos los colectivos y las asociaciones, a las cuales hay que escuchar mucho más. Si fuera así, igual los ciudadanos no tendrían esa percepción de la política. Agoney, habla en este caso Tomás Silvera en respuesta a la pregunta que le hacía, de si era o no un refugio para personas que querían enriquecerse de los partidos, de que sí que hay una lejanía de esa sociedad. ¿A qué atribuyes tú esa lejanía si realmente crees que los partidos están alejados de esa realidad? Efectivamente que existe esa lejanía. ¿Cuál es la causa, desde mi punto de vista, o a qué se lo atribuyo? A que los políticos, primero, se definen a los políticos como, efectivamente, como los políticos, como si el resto de los ciudadanos no fuésemos políticos, como si el resto de la ciudadanía hubiésemos delegado la política, ¿verdad?, en esa élite política o en esa clase política que se utiliza con mucha frecuencia. Efectivamente, ese es el problema, que la gente que está dentro de organizaciones, a veces, en ocasiones, no responden tanto a los intereses comunes o a los intereses de la ciudadanía, sino a los intereses políticos, partidistas, o incluso en otras ocasiones, que no digo que sea el caso de ninguno que estemos aquí, a otros intereses económicos, otros intereses externos a la propia organización y a la ciudadanía. Y el problema, y no nos podemos
Y en esta isla se ha dado mucho ese caso en el que los propios políticos se han convertido efectivamente en una casta de privilegiados, hasta tal punto que yo recuerdo de muy chiquitito cómo se separaba a los políticos de la ciudadanía, ¿no? Se separan los políticos de la ciudadanía Yedey. Usted milita en un partido, en Coalición Canaria, es presidente de esos jóvenes. ¿Qué percepción se tiene desde los jóvenes, desde gente como usted, formada, que entra en una organización política? ¿Qué es lo primero que se percibe? ¿Realmente huele ya ha pasado el partido? ¿Hay que hacer muchas transformaciones? Sí, desde luego, como bien decían los compañeros, hay que hacer, ya no digo en las personas o en las organizaciones, hay que hacer una transformación general de la percepción que tiene la ciudadanía y la población de los partidos políticos y de las organizaciones políticas. Es cierto, y no podemos negar, como decía antes, la evidencia, que la percepción que tiene la gente es que meterte en un partido político es una forma de vida y de enriquecerte o de ganar dinero. Es cierto que es esa la percepción, nada más lejos de la realidad. Uno que conoce ahora pues un poco la política más de cerca y como cargo público, les aseguro que no se gana dinero con esto, que hay que tener mucho tesón y mucha voluntad y muchas ganas y gustarte mucho, porque desde luego no se justifica en una recompensa económica. Tiene otras muchas recompensas, como puede ser pues ver que puedes solucionar problemas del entorno en el que vives, de la sociedad en la que vives, ver que puedes dar soluciones a gente que a lo mejor no tiene posibilidad de solucionar por sus propios medios las dificultades a las que se encuentra. Pero desde luego ese es el reconcilio que tiene que empezar a haber entre la sociedad y los políticos en este caso. Se acaba el minuto, están hablando ciudadanos que militan en partidos, que tienen sus ideas y que las exponen, pero nos interesa también saber lo que piensa la calle, oír precisamente lo que piensan ciudadanos que no participan de forma tan activa en política, pero que sí presionan después para que haya cambios importantes. Nos vamos a ver esas imágenes. Pues mira, la verdad que últimamente bastante pobre. No sé, yo creo que están, o sea, por un lado están intentando, supongo, hacer lo mejor para nosotros, pero a veces las medidas que toman creo que son excesivamente restrictivas, creo. Ay, yo creo que ahora fatal. Ahora, en estos momentos fatal, porque ya sabes cómo estamos. Que se merecerían obtener menos de lo que le ingresan, porque para un partido político no le hace falta tener más ingresos de los que ya caudan ellos mismos en sus cuotas, porque si no, ¿de qué sirve? Deberían eso que ingresen debería ir a la agricultura, y si va a lo más básico, de eso más básico se va a ir desarrollando algo y se va a ir gastando lo más mayor. Es que, ¿qué quieres que te diga de los políticos? Que hacen lo que les da la gana. No miran ni por lo que tendrían que mirar exactamente. Creo que, bueno, lo que pienso es que no me representan para nada, porque no han demostrado en absoluto que tengan ninguna capacidad para regirnos, la verdad. Pues no sé qué decirte, porque no sigo no soy de ningún partido, ni sigo la política así muy de cerca. En general, bueno, creo que podían mejorar bastante, creo. Pues aquí yo creo que ha sido desastroso. Porque vamos, ¿qué han hecho aquí? Si nos han echado la pata encima a todo el mundo, con lo bien que podíamos estar, pero bueno. Mucho soborno, mucho de todo por todos lados. Hay mucha corrupción por todos lados, se nota a simple vista. Los de Lanzarote yo diría que son los peores, ¿eh? Sinceramente no sabría decirte, porque como no sigo la actualidad, lo que es de la isla, lo último que he leído, que he escuchado es que el Ayuntamiento de Arrecife es un desbarajuste absoluto y que no están al servicio del pueblo, la verdad. En general, tirando a negativa, pero bueno, supongo que intentarán hacer lo mejor por nosotros, pero podría mejorar. Nada bueno, para mí nada bueno desde siempre. Malísima, como puedes comprobar. Creo que tienen más mala imagen que lo que es la SGAE o Hacienda. Pues que son unos corruptos todos, que nada más que miran por ellos, no miran ni por los demás. Mientras, como quien dice, mientras que ellos tengan para comer y tengan un sueldo, los demás... Pero creo que no tampoco seríamos injustos si los metiéramos a todos dentro del mismo saco. Seríamos injustos. Yo pienso que no, que todos no serán iguales, que habrán algunos que luchen más por sus ideales y por sus cosas, pero hay mucho cambio de chaqueta, como es vida de chaqueta. Posiblemente no se exagere, porque han ido saliendo a lo largo de los años, han ido saliendo políticos que
antes pensábamos que era buena gente, por así decirlo, ¿no? Así que, ¿qué pensar de los nuevos? No es que los metamos a todos en el saco, sino que a lo mejor de 10 nada más que hay uno. Por eso los metemos a todos en el saco, ¿no? Claro que sí, porque es que generalizar es injusto, pero como han salido tantos casos de que hay más malos políticos que buenos, pues por eso se tiende luego a eso, a generalizar, pero... Sí, pero yo creo que eso es una irrealidad, no creo yo que lleguen a eso, no lo creo. Bien. Bueno, eliminar del todo, si se dedica a la política, si se dedica a la política, tendrá que comer. Ahora, no esos sueldazos, una cosita moderada como estamos todos. Bajarse el sueldo, por ejemplo, un poquito, y hacer medidas de ahorro, y no cobrar las dietas, y en fin, muchas cositas que pueden hacer inmediatamente ya. Eliminar por completo los sueldos. Que no haya sueldo, hombre, si no hay sueldo, nadie va a querer trabajar por nada, eso está claro. Que sea vocacional. Sí, pero, hombre, quitarlo, a lo mejor no, porque nadie va a querer trabajar, ¿no? Pero reducirlo bastante, pues mira, no estaría mal. Pues me parecería bien, para que también se pondrían en la situación como estamos nosotros. ¿Pero sin sueldo? Sin sueldo no, pero una reducción de sueldo le estaría bien. Para que también vienen, a vez de ganar tanto como ganan, que ganaran también lo mismo que ganáramos nosotros y que buscaran la manera de vivir con ese poco de dinero. Hombre, si todos nos estamos abrochando el cinturón, si a todos nos están recortando, creo que lo justo y lo lógico es que ellos también sufran esos recortes, ¿no? Y que yo no digo que se quiten todo, pero que por lo menos cobren la mitad de lo que están cobrando. Yo creo que con eso podrían ellos llegar a final de mes, ¿no? Sí, porque yo creo que hay demasiada gente metida en cargos de confianza y todas estas cosas, y ahora mismo yo creo que no son necesarios tanta gente, hay mucha gente cobrando un sueldo que a lo mejor se podría dedicar a otras cosas, a fines sociales, a trabajo, en fin. Eso sí pienso que sí. Yo creo que no tiene que tener tantos asesores, tanto esto, tanto lo otro, que no es necesario tanto para ejercer la política, y así estaríamos todos como un poquito mejor. Se debería. Porque hay muchos encargos y nunca quedan nada en concreto. Siempre uno dice, por ejemplo, ¿no? Uno dice blanco, el otro dice negro y nunca llegan a una conclusión, como quien dice. Leyendo la prensa, lo que he visto, lo que he leído, que las diputaciones están sobrando, de que hay muchos cargos que están de más, porque no sé si por nepotismo, por enchufe, por lo que sea en su día, o se masificó. Y entiendo que en vista a lo que ha salido, pues entiendo que sí, que hay demasiados cargos, ¿no? Estas son las opiniones de la calle. Se habla de corrupción, de que están sobreempleados, de que hay sobrepagados, que hay muchos más de los necesarios. ¿Cómo se percibe esa crítica? Porque yo sí creo que este bloque es representativo de lo que se dice en la calle. Ustedes son también ciudadanos, ustedes tienen amigos que no militan en la política. ¿Por qué cree que hay esa imagen, Agoney? Primero, hemos escuchado un montón de cosas que efectivamente yo creo que es representativo de lo que piensa la gente. Y efectivamente, decía un señor que a mí no me representan. Y lo que existe ahora mismo es un problema de representatividad de los partidos. Es decir, los partidos políticos no representan, o en su mayoría, no están representando o no están representando a la ciudadanía. Es decir, hay una falta de incluir a la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones de los asuntos públicos, de las administraciones pública. Luego, los partidos políticos que están dentro de las instituciones públicas tienen que hacer un ejercicio de responsabilidad muy grande. Y yo no soy nada corporativista, pero sin echarme flores, nosotros decidimos en Alternativa Ciudadana irnos de un grupo de gobierno manteniendo nuestros principios, porque decíamos tolerancia cero a casos como los que están denunciando aquí los ciudadanos de corrupción. Y por ello se nos tacha de radicales, se nos tacha de lo que sea. Pues sí, en cuanto a temas que denunciaban los ciudadanos y que nosotros entendemos de la misma forma, somos radicales en ese sentido. Tomás, ¿cuál es la percepción de esas críticas? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con la ciudadanía y es verdad que es una percepción que tienen todos, lo que hablábamos, desconexión total entre la clase política y lo que es los ciudadanos, y tienen toda la razón. Tenemos que entrar en este momento en racionalizar todos los recursos de la administración. Habrá que plantearse si sobran o no concejales o si sobran o no personal de confianza, porque es verdad que todo ese dinero sale de los contribuyentes que ahora mismo lo están pasando mal. Entonces la administración no puede estar ajena ni a la administración ni los políticos. Entonces pues yo entiendo el sentir de la calle, desde el Partido Socialista lo escuchamos y lo entenderemos.
Sí, yo me quedo con una frase que repetían prácticamente todas las intervenciones. No se debe meter a todo el mundo en el mismo saco y no todas las organizaciones ni todos los partidos políticos son iguales. Probablemente a lo largo de la historia se hayan hecho méritos, o más bien deméritos, para que los ciudadanos de Lanzarote en concreto y muy en especial opinen así de la clase política. Pero también es cierto una cosa, achacan a los políticos, o nos achacan a los políticos, en este caso como aludido, grandes sueldos. Miren, en las páginas web de los ayuntamientos están los sueldos que cobran los políticos. Y yo me pongo como ejemplo la corporación a la que represento, un grupo de gente nueva, joven, que entramos a gobernar en el Ayuntamiento de Teguise. Primera medida, en el primer pleno nos bajamos los sueldos. En el Ayuntamiento de Teguise no tenemos asesores políticos, tan solo uno con un perfil muy marcado, porque además era necesario porque no existía ese perfil en el Ayuntamiento. Cuando se hizo la reducción por parte del Estado a los trabajadores municipales, el Ayuntamiento de Teguise, bajo sus cargos públicos, eliminó las dietas y eliminó las mismas prebendas que se eliminaban para los trabajadores. Como bien decían todos ellos, no es bueno generalizar. No se corre el riesgo, precisamente al no querer criticar lo que existe, en poner en riesgo también el que no se valoren ese tipo de cosas como las que estás contando. O sea, yo creo que es evidente que evidentemente, valga la redundancia, ha habido problemas, que ha habido unos niveles de corrupción, que ha habido un alejamiento de esa realidad que ahora reclama el pueblo. Y lo que no se explica es que esos políticos que son miembros de esa sociedad, porque los políticos de mi pueblo son gente que se educaron conmigo, que jugaron conmigo al fútbol o lucharon conmigo, o sea, que son gente que ha estado ahí, que sabe cuál es la tradición de esos pueblos y que conoce también las necesidades. ¿Qué es lo que ha pasado en los partidos para que gente que es parte de esa gente se haya olvidado de esas inquietudes y ahora de pronto descubran que se han convertido en unos apestados? O sea, que la gente no quiere relacionarse con los políticos, que lo ven como un peligro. Es que hay muy poca participación en los partidos políticos, realmente están alejados de la sociedad, son cotos reservados, Tomás. Bueno, yo creo que en particular en Lanzarote igual se ha pecado de tener las elecciones como un cheque en blanco que se daba cada vez que había unas elecciones, y durante 4 años igual los políticos podían hacer y deshacer muchas cosas sin que hubiera ningún tipo de control, ni político ni judicial. Yo creo que afortunadamente eso está cambiando en Lanzarote, y desde luego que los políticos, antes que políticos, somos ciudadanos. Entonces tenemos que retomar esa ciudadanía y estar más cerca de los ciudadanos. Yo creo que ese puede ser una forma de atajar este problema. Ahora estamos hablando de este problema de falta de representatividad, de alejamiento de los políticos de su propia sociedad, porque al final estamos hablando de políticos locales, de gente que tienen formaciones muy parecidas a los que administran esos bienes públicos. Realmente los partidos no son democráticos. ¿Por qué no hay más gente que participe en los partidos políticos? ¿Son los partidos políticos quienes ponen trabas a esa participación para que haya menos personas a la hora de redistribuir esos puestos políticos con los que se remunera? Efectivamente, yo creo que el problema fundamental en este caso de los partidos es la falta de representatividad y cómo la ciudadanía puede decidir en cuestiones municipales, en cuestiones locales o en otros tipos de cuestiones en otras esferas, y no lo haga solo cada 4 años. Es decir, hay que buscar mecanismos en los que la ciudadanía, y por los que hemos abogado siempre en Alternativa Ciudadana, formen parte del proceso de toma de decisión. Es decir, no puede un político o un partido determinado acordarse de la ciudadanía cada 4 años. Y hay que abrir la institución, hay que ser transparente y hay que dejar hay que ceder poder a la ciudadanía. Es que quizás sea el mayor miedo, es decir, que las organizaciones políticas tengan miedo a perder el poder real dentro de las instituciones políticas. Y no debería, porque la base de la democracia es que el poder está repartido entre todos. Apuesta Yeday más los partidos políticos por los simpatizantes que por los afiliados, por gente que les garantice el voto, por esa proximidad, pero que no participen en la toma de decisiones. Pues hay partidos políticos en Lanzarote que se han ido desinflando a lo largo de los últimos 30 años, tenían una vida muy participativa en los años 80, los años 90, y han ido perdiendo esos debates internos para quedarse reducidos a unas personas que casi son los que viven de la política o los que tienen cargos políticos.
Yo desde luego no me encuentro capacitado para valorar lo que pase en otras organizaciones políticas, sí puedo hablar de lo que pasa en mi formación en Coalición Canaria. Todo lo contrario. Nosotros, por ejemplo, en los 2 últimos años hemos casi triplicado el número de afiliados de Coalición Canaria en Lanzarote. Afiliados, no simpatizantes, afiliados con derecho a voz y a voto en cada uno de los órganos que en sus estatutos regula Coalición Canaria para tomar las determinaciones del partido. Sus consejos políticos, sus ejecutivas, sus asambleas locales, etcétera, etcétera. ¿Pueden haber otras formas de organizar la participación de los afiliados en los partidos políticos? Sí, yo, y por eso me siento orgulloso de pertenecer a la formación que pertenezco, creo que en Coalición Canaria ese tipo de cosas se regula. Otra cosa es luego lo que es el desarrollo de un gobierno local, municipal o insular. Hay medios para regular la participación ciudadana. Nosotros en La Graciosa, en la pasada legislatura, pusimos en marcha el Consejo de Ciudadanía y es un órgano que participan los ciudadanos por sectores en la isla de La Graciosa con un nivel de implicación grandísimo y que toman decisiones con respecto a lo que se hace en La Graciosa. A lo mejor es un modelo que deberíamos exportar o importar el resto de organizaciones y de instituciones. Estamos hablando de esa representación de los partidos políticos y esa participación y capacidad de decisión de los propios ciudadanos a través de los partidos políticos. Eran instrumentos precisamente para que los ciudadanos participaran de forma activa en la política. En el caso de Coalición Canaria, Echedei dice que no, que han ido creciendo en participación. Coalición Canaria tiene apenas 19 años, hay otros partidos con más historia donde en Lanzarote sí ha habido se ha ido vaciando esa participación y ha dado entrada, por ejemplo, a que existan partidos como Alternativa Ciudadana, que precisamente una de sus principales reivindicaciones es esa participación, ese contacto más directo, pero que después tiene también un déficit, que es cómo valoras exactamente la gente que ha participado, quiénes son realmente de la organización, porque claro, muchas veces se habla de que pueden entrar infiltrados para, en una reunión de 20 o 30 personas, cambiar el sentido del voto de la propia Alternativa Ciudadana en las corporaciones. ¿Ese es uno de los riesgos de tener asambleas abiertas? Bueno, eso es lo que yo siempre he escuchado, pero todavía no he vivido dentro de la Alternativa. Será por el poco tiempo por relativamente poco tiempo, porque sí que he estado ligado siempre al partido. Efectivamente, el sistema asambleario correría esos riesgos que tú acabas de mencionar, pero si eso ocurriese ya dejaría de ser un sistema asambleario por sí, ¿no? Entonces, no eso, pero no importa, no pasa nada, no porque venga gente de otras organizaciones con las que siempre hemos dicho que estamos dispuestos a hablar, y el debate yo creo que no hay que temerle en ese caso. Nosotros lo que sí creemos es que las decisiones las tomamos entre todos los miembros de Alternativa Ciudadana, con los mismos niveles de información, o por lo menos tratamos de tener todos los mismos niveles de información y de formación política, pues no en otro sentido. Entonces, miedo a ese tipo de historias, pues todavía no nos ha ocurrido. El día que nos ocurra, pues ya sería un debate que plantearse, pero no ha pasado. Esperaremos la llamada para que me lo confirmes en caso de que ocurra. Lo que sí es verdad que muchos afiliados se van de los partidos desengañados. Dicen que evidentemente les obligan a pagar su cuota, se reúnen en asamblea, pero que no hay un traslado de las decisiones que se toman en el partido a lo que hacen después sus concejales o sus grupos de gobierno en los ayuntamientos o en cabildos o en los gobiernos. ¿Pasa realmente eso? ¿Un concejal hace exactamente lo que marca el partido? ¿Hay una línea definida? ¿Se puede diferenciar entre una línea del Partido Socialista de Alternativa Ciudadana o de Coalición Canaria o del Partido Popular? ¿O el político que accede a ese cargo, a esa concejalía, se ve que tiene que improvisar y hace una gestión más de acuerdo con sus propios principios que del partido? No, siempre hay una dirección política, por lo menos en el Partido Socialista es así, hay un partido que es quien marca las directrices y eso es a todos los niveles. Es decir, el partido sienta unas bases que son las que llevan los compañeros del Cabildo y las agrupaciones locales igual, estamos coordinados. Pero es verdad que igual habría que buscar mecanismos de comunicación con la ciudadanía en general. Entonces habría que apostar fuertemente por las nuevas tecnologías, me refiero, que los concejales y los partidos políticos usen las redes sociales como mecanismo de comunicación con los propios afiliados y con los ciudadanos. Entonces igual así puede la información llegar a todos y que sea de una manera mucho más abierta, es decir, que los ciudadanos sepan en todo momento qué es lo que están haciendo los concejales pues, del Partido Socialista, por ejemplo. Ustedes son 3 ciudadanos de Lanzarote, 3 personas bastante jóvenes, 3 personas bien formadas.
¿Cuándo decidieron afiliarse a un partido y qué reacciones tuvieron en su entorno? Al fin y al cabo, ustedes son ciudadanos, igual que esos que salen, bueno, igual que todos somos ciudadanos, todos somos vecinos, y esa impresión generalizada, ¿por qué no permanece en las personas que se afilian? Y ahora sí me gustaría conocer la experiencia personal de cada uno y la reacción que tuvo en su entorno, porque gente que se ha estado formando fuera de la isla muchas veces llega con una actitud incluso más crítica. Se ve que gente que ha estado enriqueciéndose con la política, que a lo mejor sus hijos han estudiado con menos esfuerzo de los que han tenido que hacer los padres de ustedes para poder mantenerlos allí, mientras unos tienen que estar con becas a ver si se los dan y sacrificándose, otros pues ya tienen garantizado sus establecimientos en esos sitios precisamente por ese tipo de cosas. ¿Cuándo toman la decisión? ¿Por qué? ¿Y cuál es la reacción que reciben? Por ejemplo, a Agoné. Bueno, yo realmente, en mi caso personal, nunca me he visto muy afín a los partidos mayoritarios, esa es la verdad, y decidí incorporar, y en realidad siempre he estado, por cuestiones familiares, vinculado a la organización. Digamos que mi nivel de politización se lo debo a mi familia, ¿no? A mi madre y todo esto. Y decidí pues incorporarme, según terminé los estudios y volví a Lanzarote, creí que era la organización que más respondía a mi perfil ideológico y cómo entiendo yo lo que es la política, ¿no? Y cómo se deben tomar las decisiones en política. Nunca me he vinculado o nunca me he visto reflejado en otro tipo de organizaciones como pueden ser... ¿Y tus amigos? ¿Son todos también de Alternativa Ciudadana o algunos eran críticos? No, muchos amigos son simpatizantes de Alternativa Ciudadana más que de otros tipos de organizaciones, eso es verdad, se dará por el círculo que me rodeo, pero nadie me ha hecho una cruz. HD, ¿y tu caso personal? Sí, bueno, yo creo que, además creo por arrastre que podríamos llevarlo a todos mis compañeros, en este caso del grupo de gobierno e incluso de los jóvenes nacionalistas. Hemos sido gente que siempre ha participado de una forma incluso desinteresada en construir sociedad, en cambiar las cosas a través de colectivos sociales, a través de diferentes instrumentos, en clubes deportivos, en asociaciones culturales, etcétera, etcétera. Y es verdad que también, y esto sí a título personal, siempre he tenido un gran sentido de la canariedad, de la necesidad de que se nos reconozca la diferencia que tenemos como territorio español diferente al resto del Estado englobado en la península, y a partir de ahí es verdad que un día recibo una llamada y me dicen, bueno, eres una persona que organiza cosas, que está en colectivos, que conoce a mucha gente, que está siempre organizando y siempre preocupado por ver cómo se puede mejorar el entorno en el que vive, y además es un tío con fuertes convencimientos nacionalistas. ¿Quieres participar? Y mi respuesta fue sí, y yo creo que a nadie de mi núcleo más cercano le extrañó, porque al fin y al cabo yo creo que todos lo estaban un poco esperando. Está claro que su respuesta, Tomás, también fue sí, y por eso está en el Partido Socialista, pero ¿por qué y cuál fue la reacción a su alrededor? Bueno, yo creo que también el contexto familiar o social en el que te muevas influye mucho o determina mucho de la ideología que tú luego tengas como adulto. Yo, pues mira, me afilié con 18 años, además lo tenía las cosas muy claras con al Partido Socialista, y supongo que porque soy un hijo de la clase obrera y que para estudiar en la universidad tuvo que trabajar muy duro, entonces eso yo creo que también me marcó el sentirme muy identificado con las ideas del Partido Socialista y no con cualquier otro partido. Estamos hablando de política, de partidos políticos, pero hay, ante la crítica que están recibiendo los partidos, ante los déficits que están manifestando estas organizaciones, ¿hay otra forma de participar en política? ¿Se imaginan ustedes, que son jóvenes, que posiblemente hayan reflexionado sobre el asunto, unas elecciones, por ejemplo, una participación sin esas estructuras partidarias tan condicionantes? Agoné, por ejemplo. Formas de participar en política, yo creo que sí, y que, como habíamos dicho antes, la política nunca debe ni puede reducirse a una organización política, a un partido político tradicional. Formas de hacer política hay muchas y muy diversas, quiero decir, mi abuela hace política cuando sale y habla con sus vecinos, y hace política de verdad y hace política de la calle, quiero decir, y no es menos política. Pero a la hora de concurrir y de llegar a las estructuras de poder, o las estructuras públicas de poder, hay más métodos que la de los partidos mayoritarios para hacer política, y hay otras formas distintas de hacer política. El problema aquí no es la política, o no debería ser la política, el problema aquí es en los privilegios en los que han incurrido algunas organizaciones políticas.
Ese es el problema real. Entonces, hay forma de acceder a las administraciones públicas o a las estructuras de poder del Estado, de la administración, que no sea a través de los partidos tradicionales. Yo creo que sí, por eso estoy en la Alternativa Ciudadana. Echedei, son imprescindibles los partidos políticos, tal como los entendemos, esas superestructuras que lo condicionan todo, donde es el partido quien marca la línea y sus afiliados, personas que tienen que ir en esa línea. Yo creo, y además porque a la historia nos tenemos que remitir, que las organizaciones políticas son necesarias en un sistema democrático como el que vivimos, y preguntemos a la gente que tiene algunos años más que nosotros cómo se vivía antes en España y cómo se vive ahora con las organizaciones políticas. Partiendo de ahí, también es cierto que los partidos políticos tenemos que hacer una reflexión y una autocrítica, y como siempre Lanzarote ha sido cuna de lo que está pasando ahora en el Estado, de lo que está pasando en Canarias. En las pasadas elecciones vimos cómo la ciudadanía de Lanzarote, con mucha inteligencia, premió a aquellas formaciones políticas que apostaron por un cambio en la forma de hacer las cosas, que apostaron por un cambio en lo que llevaba años haciéndose igual y que ya no convence a la gente. Cuando las organizaciones políticas seamos capaces de asumir esa reflexión y capaces de hacer nuestra esa reflexión y de tratar de corregir ese problema, desde luego yo creo que se producirá la reconciliación de la clase política con la ciudadanía, porque no puede ser de otra forma, porque con este divorcio que comentábamos al principio que hay, al fin y al cabo el que está ganando es el poder económico. Las clases económicas son las que se llevan el gato al agua. En un minuto queda la expresión de Echedei. Tomás, son realmente imprescindibles. Tenemos que pasar por el aro, por ejemplo, que no lo hemos tratado todavía, de que sean listas cerradas y bloqueadas, de que se nos presente un programa que a veces se cumple y a veces no. No hay alternativa a esa estructura partidaria fuerte frente al ciudadano más débil que participe condicionado por esa estructura. Yo no creo que los partidos políticos se planteen así como algo imprescindible, pero lo que sí está claro es que son necesarios, son los políticos y los partidos los que ayudan a transformar la sociedad en una sociedad mejor. Entonces yo creo que sí son necesarios, pero no exclusivamente los partidos políticos. Desde luego que al escuchar la sociedad hay que escuchar también a las asociaciones y sobre todo hacer hincapié en no politizar esos movimientos sociales, es decir, escucharlos en todo momento, pero ambos son necesarios para transformar la sociedad. Lo de si listas abiertas o listas cerradas, pues ya es un tema que hay gustos para todos, entonces habrá que remitirse a la ley orgánica de régimen electoral y bueno, ver cuál es la mejor opción o donde todos tengan una mayor representatividad, pero todos tienen una opinión diferente. Es difícil llegar a un consenso en ese tema. Pero no nos dejan a los ciudadanos en una situación claramente indefensa el político cuando se dan casos, por ejemplo, de que se miente, o sea, nos hacen una serie de promesas, votamos teniendo en cuenta esas promesas y después no se cumplen. Y hay que esperar 4 años para castigarles. Si a mí mi madre me hubiese castigado así cuando pequeño, yo hubiese estado encantado. O sea, 4 años después, cuando me das la opción de castigar, es que hasta se te olvida ya de qué fue exactamente lo que te hizo. Yo creo que tendría que plantearse, no sé lo que piensan ustedes, la posibilidad de penalizar la mentira. O sea, una persona que sale a vender una idea política, que viene a captar una cosa tan sagrada como el voto, porque la democracia se sustenta en ese voto, si después transfiere esa responsabilidad que tiene de una manera no justificada, no debería penalizarse. Y también me gustaría añadir, porque ya estamos finalizando y me gustaría que me contestaran a los dos, ustedes que son jóvenes han visto lo que ha pasado en la política en estos años, también en Lanzarote, pero no solo en Lanzarote, ha sido problemas, yo creo, generales de corrupción en el Estado español por el mal funcionamiento de la política y mal funcionamiento de los políticos y de ciudadanos que están metidos en la política, que es lo que viene a ser finalmente. ¿Siguen ustedes pensando que hay que ser tolerante con los imputados, por ejemplo, Agonay? La pregunta es, ¿imputados sí? ¿Se puede penalizar la mentira en política o se debe penalizar la mentira en política? Se debe penalizar la mentira en política, pero eso, claro, quienes lo deciden son los ciudadanos, pero claro, los ciudadanos solo pueden decidir cada 4 años. Entonces, desde mi punto de vista, habría que encontrar, existen fórmulas, existen muchas, existe el mandato imperativo, es decir, la sociedad podría ponerse de acuerdo cuando un político no cumple lo que hace para destituirlo, ¿por qué no? Sería una fórmula de democracia radical. Imputados sí, imputados no. Bueno, nuestra organización creo que lo tiene bastante claro. Nos hemos salido de un grupo de gobierno por coherencia política, para poder decir, para que lo que dijimos antes de las elecciones, para mantener el mismo criterio.
Hay otras organizaciones que han dicho tolerancia cero a la corrupción, pero cuando se han visto en temas implicados en temas de corrupción o en temas de dudosa gestión, como lo podríamos llamar, no se han dignado aún todavía a darles explicaciones a la sociedad. En este caso, a la ciudadanía de Arrecife, por ejemplo, porque es el caso del que hablo. Entonces, la ciudadanía decide, esperemos que encontrar otros métodos para que decidan antes, ¿no? HDI. Sí, yo desde luego con el tema de imputados sí, imputados no, es un debate complejo y desde luego, igual que Alternativa dice que siempre han sido coherentes en su debate, la organización a la que yo represento también, Coalición Canaria, siempre ha mantenido la misma postura al respecto. Los políticos son políticos, pero también son ciudadanos y también pertenecen a un Estado de Derecho y tienen una serie de derechos que nadie debe pasarse ni saltarse, ¿no? Un imputado político es lo mismo que una persona que acusan de robar un pan. Cada uno a su nivel, evidentemente, pero hasta que el juez no pueda decidir si se ha llevado el pan o no, o igual no se llevó el pan él, que se lo llevó el que estuvo antes y resulta que se la pegaron al que vino detrás, esas cosas en las personas marcan y a lo mejor una persona que está haciendo una excelente gestión al frente de una institución, en un momento dado le viene una acusación y el juez estima que hay pruebas suficientes para seguir adelante con esa acusación, pero resulta que cuando se llega al final se da cuenta que es inocente. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Qué ha perdido, no digo que sea el caso de la ciudad de Arrecife, pero qué ha perdido esa institución de una persona a la que han apartado injustamente? Ese debate hay que generarlo y hay que contemplarlo, ¿no? Tomás. Sí, yo creo que hay que ser muy cauto y muy prudente y los partidos políticos no deben inmiscuirse en lo que es decisiones judiciales, decisiones del Poder Judicial que es independiente en sus funciones. Yo creo que no debemos entrar a debatir o a criticar todas las decisiones judiciales que se toman hasta que llegue el procedimiento hasta el final, es decir, hasta que haya una sentencia firme que condene a alguien por lo mismo que ha dicho HDI, porque es que puedes también robar un pan y verte en algún momento implicado en algún tema y finalmente salir inocente. Es decir, yo creo que hay que ser muy cauto con todas estas cuestiones. HDI me pide la palabra antes de que intervengas para que lo vayan pensando ya la última pregunta que ya acabamos después de que intervenga Agoney. Será las propuestas que ustedes hacen para ganar credibilidad ante ese electorado potencial ante el que van a tener que medirse, pues me imagino que muy pronto, si no lo han hecho ya alguno de ustedes, bueno, en el caso de HDI, si es concejal, algo habrá tenido que hacer. Agoney, ¿querías hacer una matización? Solo una cosa, nosotros no hacemos juicios jurídicos o penales o como se quiera llamar de nada, nosotros hacemos juicios políticos. Y hacemos juicios políticos porque para la ciudadanía de Lanzarote, en la última encuesta, en 2011, de los problemas insulares, la corrupción es el quinto o el sexto problema más importante. Y a nivel nacional es el quinto problema más importante. Nosotros tenemos un criterio y creemos que para devolver el prestigio a los partidos políticos hay que ser coherente. Y en la mínima sospecha no pasa nada, retirarse de sus funciones públicas y cuando el juez, que es al quien le corresponde juzgar de verdad, diga usted es inocente, que seguramente sea así, usted vuelve y estoy convencido que su honor, no hay ninguna falta de honor por retirarse de unas labores de gobierno. Y entonces que no se trate de solapar con lo de hacer un juicio, una historia que es totalmente política. Nada más. Entramos ya en la última pregunta, que va a ser común para nuestros tres invitados, tres representantes de tres fuerzas políticas con representación en los gobiernos de la isla, en ayuntamientos y en cabildo, distintas administraciones. Hubiésemos querido que estuvieran aquí los 5 partidos, por lo menos mayoritarios, que están con representación en las distintas administraciones. No lo podíamos hacer desde un principio porque nuestro formato es de 4. Habíamos decidido que el PIL no estuviera porque se aproxima un poco la estructura insularista, nacionalista con Coalición Canaria. Coalición Canaria tiene más representación y que ya iremos complementando con otros programas donde unos y otros lo harán de forma alterna. Habíamos creído que era conveniente que si estuviera el Partido Popular, porque es el segundo partido más votado en Lanzarote, el primero si nos atenemos a las últimas elecciones generales, pero precisamente la indisposición de Saray Rodríguez, que es la secretaria general del Partido Popular, que se había comprometido a venir, al final no pudo hacerlo y nos avisó 20 minutos antes, pues fue imposible sustituirla. Ahora lo que sí me interesa por parte de quienes sí están, de estos
3 políticos, porque son realmente políticos, se dedican a gestionar o se dedican a pensar o se dedican a tomar decisiones para solventar problemas públicos o colaborar en su solución. En este caso, yo creo que es evidente que hay una desconfianza pública, que hay una desconfianza que está haciendo que la gente deje de creer en los políticos. ¿Qué habría que hacer? Le voy a pedir a cada uno que, sin necesidad de agotar el minuto, si no quieren, hagan 2 propuestas para mejorar esa relación con los ciudadanos. Cosas que ustedes creen que se tendría que añadir a este engranaje político para que funcionara mejor esa relación entre políticos y ciudadanos. Sí, yo desde luego del minuto probablemente me sobren 50 segundos. Basta con que nos dediquemos a trabajar y que la gente perciba ese trabajo y perciba los resultados de ese trabajo para que la ciudadanía entienda que la clase política, que no es una clase, que es parte de esa ciudadanía, parte de esa sociedad, es necesaria y es necesaria para mejorar principalmente la sociedad. Y basta con eso, con que los políticos que estamos ahí y que el pueblo nos ha colocado ahí para algo, nos dediquemos a trabajar y a sacar temas de beneficio para todos adelante. Tomás Silvera. Yo de acuerdo con lo que dice Echedei, hace falta trabajar para los ciudadanos, pero yo lo dejaría en 3 grandes bloques, que es escuchar, hacer y explicar. Hay que escuchar al ciudadano y sus demandas, hacer lo que ellos te piden, lo que demandan y lo que necesitan. Y luego también explicar qué es lo que está haciendo el político en cada momento y si está dando soluciones a los problemas, si hay solución o no, intentar en toda la medida dar solución a sus problemas. Agoney. Yo devolver primero la soberanía a la ciudadanía. Es decir, las decisiones no las pueden solo tomar unos pocos en determinados, en una institución pública. Propongo pasar de una democracia representativa a una democracia cada vez más participativa, a una democracia, digamos, cada vez más radical, no sé si es la palabra, pero a dar pasos más democráticos. Y por otro lado, sí, pero trabajar con ética y con principios. Da igual si se trabaja, a mí no me compensa como ciudadano que tengamos un político que trabaja mucho, pero que se salta las leyes o que se salta ciertos principios éticos que yo entiendo desde mi punto de vista no debería ser. Pues hasta aquí este debate sobre los partidos políticos, si son una solución o un problema, un debate de políticos y de políticos jóvenes, además preparados. No sabemos si van a ser buenos políticos, tampoco sabemos si van a ser más dignos que los que hemos tenido, pero lo que sabemos es que tienen más formación, que es parte también del desarrollo que ha tenido, fruto de ese desarrollo que ha tenido Lanzarote en los últimos años y se expresan todos ellos además de una forma muy adecuada. Espero que haya sido de utilidad para conocer un poquito más la política y también para conocer un poquito más a esos nuevos políticos. Echedei y Eugenio, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Muchas gracias a ustedes, muy buenas noches. Tomás Silvera. Muchas gracias, buenas noches. Y a Agoney González. Buenas noches. Pues ya lo saben, ha vuelto el pique. Cada 15 días, los jueves a las 9:30 en Lancelot Televisión. Muy buenas noches.